Cómo bajar la presión arterial alta rápidamente en casa sin pastillas. Hola a todos y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy les quiero mostrar cómo bajar la presión arterial de una forma efectiva y completamente natural. La presión arterial no es más que la fuerza que realiza la sangre contra las paredes arteriales de acuerdo a la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón y la resistencia que ejerce durante el flujo de sangre por los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos son muy estrechos, mayor será la presión arterial. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio, tomando dos referencias en su lectura, una para la presión arterial elevada y la otra para la presión arterial baja. La presión arterial alta o sistólica se relaciona a la presión que se ejerce en los vasos sanguíneos cuando el corazón está latiendo o los llena de sangre. Por su parte, la presión arterial baja o diastólica se relaciona con la presión de los vasos sanguíneos cuando el corazón reposa en cada latido. Cuando los niveles de presión arterial se encuentran por debajo de los 120/80 milímetros de mercurio, se considera que la presión arterial es normal. En cambio, cuando se encuentra entre los 120/80 milímetros de mercurio y 130/80 milímetros de mercurio, estamos ante una elevación de la presión arterial. Sin embargo, cuando está por encima de los 130/80 milímetros de mercurio, se manifiesta lo que conocemos como hipertensión arterial o presión alta. La presión arterial elevada representa un riesgo inminente de enfermedad cardíaca, así como accidentes cerebrovasculares, poniendo en peligro la vida de las personas que la padecen. En esta situación es urgente regular los niveles de presión arterial lo más pronto posible para evitar mayores complicaciones. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. El estilo de vida que puede llevar una persona puede afectar directamente su salud. Llevar una dieta poco saludable y una vida sedentaria puede generar problemas en tu presión arterial. Sin embargo, si realizamos ciertos ajustes en este estilo de vida, podemos lograr muy buenos resultados para tratar esta condición y prevenir más complicaciones. ¿Cómo bajar la presión arterial alta desde casa de forma natural? A continuación, te mostraremos algunas de las formas más efectivas de bajar y mantener los niveles de presión arterial óptimos de manera natural. Número 1. Realizar actividad física y hacer ejercicio. Realizar actividad física puede ayudar significativamente a reducir la presión arterial, de tal forma que según los resultados de un estudio reciente, los adultos mayores que participaron en un entrenamiento de ejercicio aeróbico presentaron una reducción de la presión arterial sistólica en un promedio de 3.9% y la diastólica en un promedio de 4.5%. Estos resultados son similares a los que se obtienen por el uso de algunos fármacos para la hipertensión, gracias a que la actividad física ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria de las personas y a su vez fortalece el corazón, permitiendo que bombee con menos esfuerzo, generando menos presión sobre las arterias, disminuyendo la presión arterial. Algunas de las cosas que puedes hacer para aumentar el nivel de actividad física incluyen usar la escalera en lugar del elevador, caminar a los lugares cercanos en lugar de conducir, hacer las tareas domésticas, bailar, montar bicicleta o practicar algún deporte que te guste, entre otras actividades. Muchos expertos, incluyendo la Asociación Americana del Corazón, recomiendan hacer al menos 40 minutos de ejercicio al día que se pueden dividir en segmentos de 10 o 15 minutos. Número 2. Bajar de peso. Para las personas que padecen de hipertensión y sobrepeso, es primordial que inicie un proceso para bajar de peso, ya que esto puede ayudar a mantener los niveles de presión arterial adecuados,
reducir algunos kilitos de más hace una gran diferencia. Procura mantener un peso ideal de acuerdo a tu altura y tu edad. Consulta con tu médico cuál es tu peso ideal y programa una dieta balanceada para lograr bajar de peso y estar saludable. Esto incluso permitirá controlar los niveles de presión arterial por sí solo. Número 3. Reducir el consumo de azúcar y carbohidratos refinados. Varios estudios han demostrado que reducir el consumo de este tipo de alimentos no solamente ayuda a perder peso, sino que ayuda a bajar la presión arterial de forma muy significativa. Estos estudios arrojaron resultados donde un grupo de participantes que llevaron una dieta baja en grasa y carbohidratos lograron bajar de peso. Sin embargo, el grupo cuya dieta se basaba en un bajo consumo de carbohidratos, la reducción de la presión arterial fue mayor. Algunos resultados indican que una dieta baja en carbohidratos reduce los niveles de presión sistólica a un promedio de 4.5 milímetros de mercurio y la diastólica a un promedio de 5.9 milímetros de mercurio. Por su parte, el otro grupo se redujo en tan solo 1.5 y 0.4 milímetros de mercurio respectivamente. Número 4. Aumentar el potasio y reducir el sodio. Sabemos que el consumir mucha sal puede subir la presión y también que el potasio ayuda a bajarla, lo que se logra de dos maneras. Por un lado, reduce los efectos negativos que pueden causar la sal en el cuerpo y por el otro, permite un mejor flujo sanguíneo al relajar las paredes de los vasos sanguíneos, generando una menor presión. Alimentos como el pescado, banana, albaricoque, productos lácteos bajos en grasa, espinaca, tomates, papas, entre otros, son una rica fuente de este maravilloso mineral. Cabe resaltar que las personas con problemas renales deben tener mucho cuidado al consumir alimentos ricos en potasio, ya que pueden tener efectos adversos debido a esta condición de salud. Si eres un paciente renal, es recomendable consultar con tu médico si es recomendable o no aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio. Número 5. Reducir el consumo de alimentos procesados. En los supermercados existen una gran variedad de alimentos procesados, los cuales contienen una gran cantidad de sal. Esta permite que los alimentos se conserven por más tiempo. Sin embargo, esto resulta ser muy perjudicial para nuestra salud, ya que afecta considerablemente nuestra salud cardíaca. Trata de reducir en lo posible el consumo de alimentos procesados como embutidos, papas fritas, sopas enlatadas y pizza. Sí, la pizza también contiene mucha sal en su preparación, lamentablemente, entre otros. Presta mucha atención la próxima vez que vayas de compra. Te recomiendo que leas la etiqueta de cada producto para que conozcas la cantidad de sodio que estos poseen, sobre todo los que son bajos en grasas. Número 6. Si se fuma, hacer todo lo posible por dejar de fumar. Hay una gran cantidad de daños que el fumar puede causar a nuestra salud. Estos son provocados en su mayoría por los productos químicos contenidos en el cigarro. Estos pueden causar estrechamiento y endurecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos, así como inflamación en el cuerpo. Todo esto da como resultado un aumento de la presión sanguínea en nuestro cuerpo. Número 7. Reducir el estrés. Cuando una persona se encuentra bajo episodios de estrés, el cuerpo empieza a generar una gran cantidad de hormonas que provocan un aumento temporal de la presión arterial, al permitir que el corazón lata más rápido y los vasos sanguíneos se estrechen. Esto de acuerdo a análisis realizados en la Clínica Mayo. Aunque no existen pruebas que el estrés pueda causar una elevación de la presión arterial por sí solo, a largo plazo, reaccionar de manera poco saludable al estrés puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Número 8.
Comer un poco de chocolate negro. De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Harvard, en donde se analizaron los beneficios que aporta el chocolate negro con un porcentaje de 50 a 70% de cacao, se observó una reducción significativa de la presión arterial, siendo más notorio en los pacientes con hipertensión. Estos beneficios se les atribuyen a la cantidad de flavonoides presentes en el chocolate sin azúcar, los cuales tienen la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos, permitiendo un mejor flujo de la sangre a través de ellos, reduciendo la presión. Número 9. Limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas no solo genera una gran cantidad de problemas de salud, entre los que incluyen elevar la presión arterial, sino que también reduce la efectividad de muchos medicamentos recetados para tratar esta condición. La Asociación Americana del Corazón recomienda que los hombres limiten su consumo de alcohol a 2 copas por día y las mujeres a 1. Una copa de una bebida alcohólica equivale ya sea a 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1,5 onzas de licor de 80 grados. Pero la más recomendable es una copa de vino tinto. Número 10. Utiliza algún remedio casero. Existen una variedad de remedios caseros que pueden ayudarte a bajar la presión arterial, desde tomar un jugo de apio con limón hasta comer de 1 a 2 dientes de ajo crudo al día, beber un té de ajo con limón o tomar un jugo de remolacha. Solo debes elegir el que más te guste y vaya acorde a tu condición. La lista es innumerable y en realidad pueden ayudarte a bajar la presión arterial y controlar la hipertensión. Te recomiendo que mires este video. Sabemos que esta información será de gran ayuda para ti y tu salud. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24.